Peque es mexicana, casada, es mamá de 3 hijas, es licenciada en Pedagogía y cuenta con una maestría en Terapia Racional Emotiva. Por más de 20 años se ha dedicado a la educación, especializándose en el desarrollo de la inteligencia emocional y la prevención y atención del bullying. Asimismo, ha cursado diplomados en coaching, terapia de juego y descodificación emocional de las enfermedades. Creó el Sistema Educativo para el Desarrollo de la Inteligencia Emocional y las Habilidades Sociales, alcanzando la inteligencia emocional para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, así como el libro para padres y maestros del mismo nombre. Es también autora de los libros Conociendo nuestras emociones y Los niños que conocen sus emociones, obra que hoy nos presenta. Actualmente imparte psicoterapia emocional tanto a pequeños como a jóvenes y adultos en un intento por no solo enseñar a manejar las emociones, sino también para sanar aquello que nos duele, que nos amenaza y nos causa tristeza o ansiedad. También dicta conferencias, talleres y pláticas a padres, maestros y público en general acerca del desarrollo de la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la autoestima, así como sobre el bullying y su prevención. Por su parte, Alejandra Diner es mamá, esposa y defensora incansable de la familia y la vida. Es maestra en Ciencias de la Familia por la Universidad Anáhuac y licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana. Tiene una especialidad en Educación Perinatal y es dula certificada, con lo cual informa y ayuda a las parejas a tener un embarazo y parto impecables. Es periodista y conferenciante, productora y conductora del programa Informando y Formando Radio, conductora del programa Platicando con Ali Diner en Guadalupe Radio, que se transmite en Los Ángeles, California, en el 87.7 de FM. Profesora de bioética, economía y materias de la familia en la Universidad Anáhuac, entre otras muchas actividades. Yo creo que esta obra va a resultar de mucho interés, no solo para los profesionales del área, sino para todos los que somos padres y madres de familia. Gracias. Buenas tardes, me da mucho gusto estar hoy, pues presentando el libro Los niños conociendo nuestras emociones. Voy a empezar yo a platicarles un poquito de qué se trata este libro, cómo está compuesto y cuál es su objetivo. El libro Los niños que conocen sus emociones trata de 8 chiquitos, de 8 niños que viven, que trabajan en una escuela mágica. Una escuela mágica en la que muchas cosas pueden suceder y que gracias a que estas situaciones y estas circunstancias suceden en esta escuela, ellos pueden aprender sobre ellos mismos, sobre sus relaciones sociales, sobre cómo manejarse mejor en la vida. Ellos se ven ayudados, estos niños, por una pelota mágica, por un caleidoscopio mágico y sobre todo por la ayuda de una Miss Cassandra que los ayuda a guiarlos en su camino, los ayuda a reflexionar sobre ellos mismos y los ayuda a encontrar respuestas sobre todo aquello que los inquieta, sobre todo aquello que les duele, sobre sus emociones que de alguna forma no pueden entender y que las quieren manejar. En esta escuela mágica los niños encuentran muchas situaciones o muchos objetos que les ayudan precisamente en este proceso de crecimiento personal. Encuentran un semáforo del enojo que les ayuda a identificar cuál es su enojo, encuentran un volcán que amenaza con estallar cuando ellos están muy enojados y que les ayuda a entender y a manejar su propio enojo. Encuentran también una cueva del silencio a donde ellos pueden acudir para poder reflexionar sobre sus emociones y para encontrar la solución a sus problemas. Tienen también en esta escuela un árbol del dar y se dan cuenta que este árbol del dar les da a ellos cuando ellos dan, porque el mejor privilegio y el mejor regalo que tenemos cuando damos es precisamente esa satisfacción cuando ayudamos a una persona y cuando hacemos algo por otro ser humano. Y así en este proceso cada uno de estos chiquitos se va topando con una experiencia diferente y con una circunstancia diferente que lo ayuda a crecer y a convertirse en un ser humano más inteligente emocionalmente y con mayores capacidades
precisamente para enfrentarse a la vida y para poderse relacionar mejor con él mismo y con los demás. Precisamente las habilidades de las que nos habla la inteligencia emocional y aquellas habilidades que precisamente nos ayudan a enfrentar el bullying. Este libro está compuesto por 8 cuentos que con la guía del maestro o con la guía de la mamá o del papá, idealmente pueden ser llevados a cabo de una forma más plena para que el niño pueda llevar a cabo una reflexión sobre sí mismo y pueda empezar a poder aplicar todas estas habilidades que lo van a llevar, como lo decía anteriormente, a desarrollar todas estas actitudes y estas habilidades, estas destrezas que lo van a llevar a relacionarse mejor con las demás personas. En pocas palabras, podemos decir que este libro está compuesto por estos 8 cuentos, cada cuento habla de una habilidad distinta, cada cuento está compuesto por uno de estos protagonistas y tiene el objetivo de desarrollar una habilidad distinta. No sé si tú quieres platicarme o preguntarme algo sobre el libro, Ale. Bueno, tengo muchísimas cosas que platicarte y preguntarte, porque pues soy Por mamá, favor. como ustedes ahorita pudieron escuchar. La verdad, antes que nada quiero agradecerte por invitarme, porque pues nos conocemos muy poco, pero bueno, tuviste confianza en mí. Soy Total. maestra de esta universidad, o sea que ya sabes que los que salimos de aquí somos buenos. Gracias a ti por venir. Es un libro bien bonito porque le veo, tiene aparte unas ilustraciones muy interesantes que pueden interesar, bueno, a los niños. Tiene lo del libro del dar, ¿no? Y está, en vez de hojas, tiene dulces, ¿no? Entonces, pues está bonito eso, y bueno, vienen las fotos de alguna manera de los niños de estas historias. Exactamente. Y es un libro que empieza con emociones, porque le dedicas a tu papá, que ya no está con nosotros, ¿no? Y que de alguna manera me identifico, porque el mío tampoco ya está aquí, pero cuando hacemos un trabajo de esta índole, que es pensando en ayudar a los demás, pues trae muchas emociones. ¿Por qué dedicárselo a él? Bueno, se lo dedico a mi papá, obviamente porque lo amo, pero también porque, como dice el libro, mi papá fue el primer maestro de mis emociones. Mi papá siempre sin saber que yo en algún momento me iba a dedicar a la cuestión de las emociones, mi papá siempre me orientó a saber, a cuestionarme sobre mis emociones, siempre me orientó a manejarme con valores en esta vida, siempre me orientó a manejarme con una ética hacia los demás seres humanos, a hacer lo mejor por cada persona, y finalmente él me marcó el camino para hacer lo que hago hoy. Y me parecía un justo derecho poderle dedicar a mi papá un libro en el que yo, a través de estas palabras, podría enseñarles a muchos niños lo que finalmente a mí él me enseñó. Claro, y como ven, se quiebra de emoción, ¿no? Sí. Y eso es algo muy bonito, porque tenemos que enseñarle eso a los niños, y este libro, pues, de alguna manera nos da una guía, porque muchas veces nos bloqueamos, Así nos es. da pena, tenemos baja autoestima, muchas cosas, muchos factores que nos pueden afectar de alguna manera. Y en el índice hay una parte que a mí me llamó mucho la atención, que es cómo lograr tener muchos amigos. En realidad es bueno y deseable tener muchos amigos, sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Yo creo que lo importante no es la cantidad de amigos que tengamos, sobre todo, por ejemplo, hoy en Facebook, los niños o los jóvenes pueden decir, bueno, tengo 500 amigos, 600 amigos, 700 amigos, y Ajá. vamos haciendo como competencias para ver cuántos amigos tenemos. Yo creo que la cuestión no es una cuestión de cantidad, sino una cuestión de calidad. Lo importante, yo considero, en esta vida es aprendernos a relacionar con las personas en una forma en la que lo más importante es la calidad. Sí considero que es muy importante que desde chicos los niños aprendan habilidades para integrarse en un grupo, para ser amigos, para saber cómo relacionarse con los demás, porque eventualmente eso es lo que hacemos en la vida, hacemos en el mundo. Las personas, los seres humanos, no podemos vivir en una forma individual, y si nosotros aprendemos desde pequeños a manejarnos en una forma adecuada, en una forma ética, con base en valores, vamos a poderlo lograr desde pequeños hasta cuando somos adultos, y eso definitivamente nos va a traer éxito en la vida. Definitivamente
considero que las capacidades académicas, el coeficiente intelectual y todo lo que nosotros podamos aprender en información es importante. Pero así como creo que es importante, creo que es tan o más importante la manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, en una base de respeto, en una base de amor, en una base de empatía, y sí considero que esta es una parte que ha faltado en la educación y que la enseñamos a los niños desde pequeños, desde que empiezan a tener amigos y desde que empiezan a integrarse en un grupo. Entonces, si empezamos a enseñar a los niños estas habilidades desde pequeños, vamos a enseñarlos a adaptarse a su medio y a relacionarse con las demás personas en una forma adecuada, pacífica, asertiva y que finalmente les traiga bienestar a ellos y a las demás personas. Claro, aquí me surge una pregunta como periodista que luego ya ves que me gusta hacer. Claro. Pero entonces, ok, ¿cómo le vamos a enseñar si nosotros no tenemos inteligencia emocional como mamá, como papá o como maestros, ¿no? Y veo que aquí traes una nota dirigida para padres y para maestros, pero si esos agentes, ¿no?, que son los que van a transmitirle esto que tú propones, no lo tienen en su interior, entonces ¿qué hay un libro para los adultos? Sí, hay un libro para los adultos, sí. Pero qué bueno que dices que me haces esa pregunta, porque definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo, no podemos dar lo que no tenemos. Hablar de inteligencia emocional y hablar de desear desarrollar este tipo de habilidades en nuestros niños o en nuestros alumnos o en nuestros pacientes necesariamente nos lleva a confrontar nuestra propia inteligencia emocional. A nosotros nadie nos enseñó, como lo pretende este libro, como lo pretende el programa de inteligencia emocional, nadie nos enseñó a hablar de nuestras emociones, a identificar, a reconocer, a nombrar nuestras emociones. Aquí la propuesta es que los niños lo aprendan desde pequeños. El reto para nosotros como adultos es mayor, porque si yo deseo desarrollar estas habilidades en los niños, primero me tengo que confrontar con mi propia inteligencia emocional, con mis propias habilidades, con mi propia manera de manejar mis emociones para yo poder enseñarlo, porque por supuesto que yo no puedo enseñar a un niño a escuchar o a tener empatía o a ser asertivo si yo no lo sé hacer y si yo no estoy pues de alguna forma manejándolo con el ejemplo. Entonces, aquí hablar de inteligencia emocional es hablar también de mi propia inteligencia emocional y de un proceso de superación personal individual. Que entra mucho la voluntad, ¿no?, de querer hacerlo. Definitivamente. Y luego nos hablas mucho de las emociones, pero algo que yo le digo a mis alumnos es, cuidado cuando estás muy emocionado, ¿no?, cuando la amígdala la traes afectada, porque luego no tomas decisiones, ¿no?, correctas o éticas, porque más bien estás emocionalizado o tienes la afectividad, ¿no?, como le llamaba Juan Pablo II, estás súper emocionalizado y entonces tomas decisiones más bien como, pues justamente de eso, ¿no?, empáticas, pero tal vez no sean las correctas. Entonces, ¿cómo poder nosotros tomar la inteligencia emocional como algo deseable para que el ser humano pueda tomar decisiones asertivas? Ok. Precisamente cuando hablamos de inteligencia emocional es poder poner la inteligencia en las emociones. Cuando uno está muy emocionalizado, como tú le nombraste, cuando la amígdala está en su máximo y efectivamente no hay ni siquiera cognición para poder pensar, no podemos tomar decisiones. ¿Qué es lo que propone la inteligencia emocional? Precisamente la inteligencia emocional propone que yo pueda lograr identificar y reconocer esos estados en los que en ese momento no puedo pensar, no puedo decidir, para poder manejar ese estado y saber cuándo debo decidir, qué debo hacer, cómo debo actuar. Cuando yo tengo una inteligencia emocional, primero que nada, es muchísimo más fácil prevenir y evitar este tipo de estados. Pero en caso de que por alguna razón se disparó y no lo previne, puedo aprender a manejar ese tipo de estados y evitar tomar decisiones. Hablaba yo que, por ejemplo, en el libro había un semáforo mágico en esta escuela. El semáforo es algo que yo les enseño mucho a los niños y que, por ejemplo, les gusta mucho. El semáforo nos habla de que cuando estamos en rojo, estamos muy enojados. ¿Qué hacen los coches cuando están en rojo? Están en alto, se detienen. Cuando tenemos inteligencia emocional, sabemos que cuando estamos en rojo, estamos en alto. No podemos caminar porque como los coches podemos atacar, pegar, golpear, tomar una mala decisión. Si yo tengo una inteligencia emocional, yo sé que estoy en rojo, me detengo, estoy en alto, me calmo y cuando estoy en verde,
tomo la decisión. Y esa es precisamente la propuesta, aprender a manejar estos estados emocionales para mi propio bienestar y para el bienestar de los demás. Cuando no hay inteligencia emocional, estos estados emocionales me controlan a mí y no yo los manejo a ellos. Es cuestión de ser líder de ti mismo, ¿no? Y me encantó cómo lo pusiste, líder de ti mismo. Líder de ti mismo, que eso es lo que te deja la verdad, la verdadera libertad, ¿no? Definitivamente. No es hacer lo que te dice el cuerpo, sino que es decidir. Yo lo manejo, por ti. claro que sí. Y es posible que un niño lo logre hacer, porque hay veces que hay muchos adultos que no lo logran. Obviamente no es un proceso de un día. Por supuesto que no es porque yo se lo vengo y se lo enseño hoy, ya lo aprendió mañana. Muchas veces nos desesperamos porque pensamos que si se lo voy a enseñar hoy, hoy lo va a aprender, o mañana ya lo tiene que saber. Hablar de inteligencia emocional no es como que niños vamos a aprender, saquen su cuaderno y vamos a ver 2 más 2 son 4 y te lo explico con manzanitas. Hablar de inteligencia emocional es realmente un proceso en el que vamos desarrollando habilidades y vamos practicando y vamos viendo que funciona y lo vamos haciendo una y otra vez, y por supuesto que lo pueden hacer. Pero aquí entra mucho el factor perseverancia, paciencia, creer en el proceso, los padres, los maestros como ejemplo, y de verdad tomar cada oportunidad de la vida para reforzarlo. Y repito, no se logra de un día a otro, pero cuando se logra estamos creando adultos que precisamente lo pueden lograr con mayor facilidad y que pueden tener otra calidad de vida gracias a esto. Claro, Sofi es también abuelita, es mamá y aparte trabaja con nosotros en muchos cursos que damos de extensión, entonces sabe lo que está diciendo y por ello también has pensado en este libro que va dirigido ¿a quién? No nada más a maestros, no nada más a papás, los niños también lo podrían manejar. Realmente este libro está dirigido a niños. Este libro está dirigido a niños de 6 a 12, 13 años. Idealmente de 6 a 7, 8 años yo sugiero que lo lean con la ayuda de un adulto, ya sea un padre, un maestro, una abuelita, porque precisamente lleva mucho a la reflexión. Obviamente también lo pueden hacer solos, pero se deja de enriquecer todo lo que se puede llevar a la reflexión. Ya más grandes ya lo pueden leer solos y precisamente para llevar al proceso de la reflexión, al final de cada cuento hay una serie de preguntas que invitan al niño o al niño con el adulto que lo guía a reflexionar sobre cómo esta situación que le pasó al niño del cuento a él le ha sucedido y cómo la puede aplicar en su vida propia y cómo esto le puede llevar a traer un bienestar mayor a su vida. Estos ejemplos que das son de muchos niños, ¿no? Nos estás contando que hay 8 historias. Sí. ¿Cómo le hicieron o cómo le hiciste, no sé si tuviste apoyo, para lograr, pues no encasillar, pero sí tener como una selección de todos los casos que puedan llegarse a dar, ¿no? Para que el niño se identifique y los papás y los maestros. Bueno, algo que yo hago con mis cuentos y que lo hago también con mis libros de trabajo es que los personajes que tengo son personajes, ahora sí que de la vida real. Quizás quito y aumento alguna cuestión que tenga que ver con el cuento y con la fantasía, pero básicamente cada uno de los niños han sido niños que han sido o mis alumnos, o mis pacientes, o mi sobrino, que se han visto en una situación similar y que yo la he llevado a un cuento porque precisamente creo que lo que lo enriquece es que son situaciones reales, no son situaciones que pasaron o que me imaginé yo que podrían pasar, sino son situaciones reales, lo que lo hace muy enriquecedor, porque son situaciones en las que cualquier niño, en cualquier momento, se podría identificar y podría decir, a mí también me ha pasado eso, yo también he vivido eso, o yo también he hecho eso. Y entonces precisamente cuando yo he trabajado con los niños o cuando los niños me han dicho que han leído los libros, me dicen, sí, es que se parece a mí, este se parece a mí, el otro no se parece a mí, pero de alguna forma que se identifican con ellos. Se identifican. El doctor Enrique Rojas, psiquiatra español que escribió El hombre light, siempre dijo, y hace poco que estuvo aquí en México, habló sobre la voluntad, ¿no? Que es una palabra mágica, pero que si no ayudamos o enseñamos a los niños a trabajar en la voluntad en su niñez, ya para la adolescencia está perdido. Algo que personalmente considero que sería un poco injusto porque el ser humano es libre y puede decidir si vuelve al buen camino, ¿no? Pero ¿tú hablas un poco de esto en el libro o cómo enfocas la inteligencia emocional para que
los niños aprendan a manejar su voluntad, es decir, a ser líderes de sí mismos, ¿no? ¿O cómo les dices a los papás para que ellos lo logren hacer? No manejo el concepto voluntad como Como tal. voluntad, Ujú. pero sí es un hecho que cuando los niños empiezan a identificar sus emociones, empiezan a identificar su propia autoestima, empiezan a manejar su propio enojo, empiezan a conocerse a sí mismos, nace precisamente una motivación y una voluntad para crecer, para manejarse mejor, para realizar acciones que los lleven a tener una vida mejor. Entonces, de alguna forma, esta voluntad es una cuestión que nace intrínsecamente a raíz de todos estos procesos, que nace de ellos mismos. ¿Cómo ves a un niño, por ejemplo, que haya logrado, ¿no? No sé si hayas tenido la oportunidad de ver niños que se les ha aplicado todas estas técnicas que tú nos enseñas a los padres, ¿no? Y que hayan trabajado su inteligencia emocional y ahorita que ya sean adolescentes, tal vez ya son grandes y papás, no sé, ¿cómo has visto ese futuro, no? Que tú alguna vez lo proyectaste, ¿no? Pensaste que podía darse y ha dado resultados. Sí, definitivamente. No lo veo como algo que dices, ya, porque les enseñaste inteligencia emocional ya no van a tener problemas. Por supuesto que no, porque la vida está... Es una tómbola. Mira, es una tómbola. La vida tiene problemas. Te da sorpresa. Y Sí. tiene conflictos. Y eso es algo que no lo podemos evitar. Pero definitivamente sí he observado que cuando un chico o un joven tiene un manejo de inteligencia emocional y se ha formado, que es lo que tú me preguntas, en inteligencia emocional, tiene muchísimo mayores recursos para enfrentar todos estos conflictos, para tener tolerancia a la frustración, para ante un fracaso levantarse y buscar otra opción, para buscar diferentes caminos, para tener mayor motivación, para de alguna forma llegar a las metas y de alguna forma no derrumbarse, digámoslo, a la primera, ¿no? A mí me gusta mucho un ejemplo que da un autor que habla mucho de autoestima, que habla Nathaniel Branden en los 6 pilares de la autoestima. Él dice que la autoestima se puede equiparar a la salud. Y él dice esta comparación porque dice, ¿qué pasa cuando estamos sanos? No quiere decir que cuando estamos sanos no nos vamos a enfermar, pero quiere decir que tenemos mayores anticuerpos para lidiar con las enfermedades y para salir adelante en una forma más eficaz o más fácil. Y a mí me gusta mucho la comparación que él hace. Cuando tenemos autoestima, podemos lidiar mejor con los problemas sociales, con los conflictos, con las situaciones de la vida. Y yo aumentaría a esto que me estás preguntando lo que dice Nathaniel Branden de la autoestima. Cuando tenemos inteligencia emocional, tenemos los recursos para poder salir adelante en la vida, para poder lidiar con las dificultades, con los fracasos, con las frustraciones a las que todos los días nos enfrentamos los seres humanos. Porque algunos luchan y llegan a la cima y unos se quedan a la mitad. Claro. Y yo creo que tiene mucho que ver este tipo de habilidades y que les enseñamos desde chiquitas. La diferencia entre la persona ordinaria y el ser extraordinario. Sí, ¿no? Oh, qué bonito. Oye, nos hablan mucho de bullying, ya tenemos aquí libros que hablan del bullying y de alguna manera yo siento que la inteligencia emocional se relaciona o se debería relacionar con el bullying y los jóvenes, los niños, los papás, la gente manejando en la calle hace bullying todo el tiempo, ¿no? Y digo, es un nombre que se le acaba de poner, pero existe de todas las épocas, nada más que hoy en día como que la gente es más agresiva, tal vez no es inteligente en sus emociones, no. ¿O cómo funciona? Yo considero que hoy en día no hemos sabido manejar la violencia, la agresión, se reprimen mucho las emociones, de alguna manera no se expresa lo que sienten las personas o las reprimimos las emociones o las explotamos hacia los demás, precisamente lo que generan violencia y no nos manejamos en una forma asertiva. El hecho de no manejarnos en una forma asertiva, en una forma con inteligencia emocional, precisamente reditúa en procesos como los que estás diciendo, en una sociedad más violenta o en procesos de bullying, aunque cabe mencionar que una situación de bullying, aunque se ve altamente influenciada por la falta de inteligencia emocional, no es el único factor por el que se da. Cuando en una sociedad no sabemos manejar nuestro propio enojo, nuestras propias frustraciones, nuestras propias emociones, cuando los alumnos en una escuela no saben cómo manejarlas, no saben cómo defenderse, no saben cómo pedir o solicitar lo que quieren o lo que necesitan, es mucho más fácil
que se den este tipo de procesos de bullying o de violencia, porque no nos estamos sabiendo manejar, como tú decías, o lo explotamos hacia afuera en agresión, o finalmente lo implosionamos hacia adentro, lo cual también termina redituando en enfermedades, incluso a nivel físico. Entonces, de aquí la importancia en que podamos manejar las emociones. Y aquí hay un capítulo en la página 33 que se llama No siempre se puede ganar. Y creo que, tú me dirás, viene mucho a colación con el tema del egoísmo que hoy en día se alimenta demasiado en esta sociedad, a nivel mundial, que siempre estamos pensando en mí, conmigo, ¿no? Y después los demás, ¿no? Entonces ahí es donde en este capítulo nos hablas de Arturo, que es un niño muy brillante, que es inteligente, que tiene súper buenas calificaciones, es muy popular, ¿no? Todo dices, wow, tiene todo, pero ¿qué pasa, no? Con Arturo, no sé si nos puedas platicar un poquito de este apartado, no siempre se puede ganar, porque siempre tenemos también que ser humildes, Arturos, ¿no? Sí, hoy en día hay muchos Arturos. Arturo es, como tú lo dices, es un niño brillante, es un niño que le va excelente en todo lo que hace, es un excelente futbolista, es muy popular, pero un día no mete el gol y un día le sacan la tarjeta amarilla. Digo, yo no sé mucho de fútbol, ¿no? Pero aquí el mensaje es que un día las cosas no le salen como él pretende. Y él, para lograr lo que él pretende, decide hacer trampa. Y cuando decide hacer trampa, se da cuenta que de cualquier forma le van a sacar la tarjeta roja y lo mandan a la banca. Él, ante esta situación, pues obviamente se frustra. ¿Qué pasa con nuestros alumnos hoy en día cuando se frustran? La mayoría de las veces cuando se frustran, no estoy hablando de la universidad, porque quizás en la universidad ya se manejan a otro nivel las situaciones, pero hoy en día cuando los niños se frustran, sobre todo en las escuelas, quien tiene la culpa y la responsabilidad son los maestros. Siempre nos vienen a echar a nosotros carrilla, ¿verdad? En la educación de los 40 o de los 50, los responsables eran los niños, y si tú no hacías bien algo, o si no metías el gol, o si no te iba bien en la escuela, pues te ponías a estudiar y tenías que aprender a luchar por lo que querías. Hoy en día a los niños se les sobreprotege de tal modo que no se les enseña a luchar por lo que quieren, y si lo mandaron a la banca, o si sacó 5 de calificación, o si la maestra le llamó la atención, es porque la maestra tuvo la culpa y no porque el niño estuvo mal. ¿Qué origina esto? Que los niños no tengan tolerancia a la frustración, que no aprendan a respetar la autoridad, que no aprendan a luchar por lo que realmente quieren. Aquí nos encontramos con un niño que se llama Arturo, que le sacan la tarjeta roja y para su sorpresa sus papás apoyan al maestro. Y él tiene que aprender a darse cuenta que tiene que lograr las cosas por un camino derecho y que tiene que hacer las cosas como deben ser. Y él cree que no es justo, como hoy todos nuestros alumnos, no es justo, nada es justo en la vida, y todo lo tienen que tener en el momento, cuando quieren, como quieren y de la forma en la que quieren. Y entonces él empieza a entender que las cosas no son así y que como todos los seres humanos él tiene que luchar y tiene que aprender a tolerar la frustración, levantarse y volver a empezar y lograrlo como debe ser. Y aquí el mensaje es para todos los niños Arturos, pero sobre todo para todos los papás y para todos los maestros, en donde no podemos dar todo por hecho ni darles todo solucionado, porque lejos de estarles ayudando, los estamos perjudicando y llegando al punto que tú dijiste, los estamos enseñando a ser egoístas y a no pensar en que los demás también tienen un lugar y tienen un derecho y una oportunidad. Sí, una sociedad irresponsable, porque nos venden responsabilidad todo el tiempo, ustedes se pueden imaginar en qué comerciales, ¿no? Qué responsabilidad, pero en realidad nos están deslindando de nuestra responsabilidad, porque te están diciendo, bueno, si fallaste no pasa nada, no fue tu culpa, fue de… El otro. El otro, ya no me voy a meter en mis temas, pero bueno, en el otro, ¿no? No, es que así es. Sí, y aquí, sí. Y aquí lo que queremos es enseñarlos a asumir la responsabilidad y decir, sí, me equivoqué, ya me mandaron a la banca, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a volver a empezar, y ese ejemplo para todo, ¿no? Y de hecho, bueno, y hablando de esto de que tú futureas, ¿no? En el sentido de que si un niño tiene inteligencia emocional, cuando es grande va a ser una mejor persona, va a dar mayor bienestar a la sociedad, bueno, pues nos podemos dar cuenta, ¿no? Nosotros como sociedad en México es muy común que de repente decimos, oiga, ¿me puede ayudar en esto? No, eso no me toca a mí, vaya al otro lado, ¿no? Entonces vas al otro lado y te dicen, no, es que eso le compete a no sé qué, y en la delegación te dice que era la delegación. Entonces, todo el mundo, nadie se ayuda, ¿no? Y todo el mundo le echa la culpa a todos, ¿no? Y bueno, hay otra parte, escuchando mi miedo, a todo el mundo nos da miedo tomar decisiones, porque la vida
pues implica tomar decisiones, prescindir de unas para tomar otras, y todos queremos todo, pero no podemos, tenemos que prescindir de ellas. Gabriel era un niño como todos los niños, es la historia de Gabriel, tenía muchas cualidades y hacía muchas cosas muy bien, y otras no tanto, como todos los seres humanos, pequeños y grandes. Solo que Gabriel no sabía cómo enfrentar el miedo, y el miedo es el que nos hace tomar decisiones muchas veces, pues peor que si estuviéramos emocionalizados, ¿no? ¿Nos cuentas un poquito de esta historia? El miedo, lo que pasa es que a veces nos bloquea precisamente, un poco parecido al enojo, y no nos deja pensar. Lo que tenemos que hacer, yo aquí lo que propongo con los niños es aprender a distinguir cuál es el miedo. Yo les manejo que existen dos tipos de miedo. Un tipo de miedo que nos está enviando un mensaje en donde nos está alertando sobre una situación, en donde debemos escuchar el mensaje del miedo que nos cuida, que nos ayuda, que nos protege, pero también hay otro miedo que está en nuestra imaginación, en nuestra cabeza, que es en casos de niños es ese miedo a la fantasía, a las películas, a los monstruos, pero en casos de adultos es ese miedo de una vocecita que todo el tiempo nos está sobajando, nos está sometiendo, nos está amenazando y que no nos permite tomar decisiones con base en una situación real que nos puede llevar a algo positivo. Entonces aquí precisamente de lo que se trata es aprenda a distinguir cuál es tu miedo, cuál es el miedo que realmente te está protegiendo y que te está dando un mensaje, y cuál es el miedo que realmente te está sobajando y que no es real. Y el día que tú aprendas a entender el mensaje del miedo, vas a poder de alguna forma sobrepasarlo y tomar las decisiones que tú quieres respecto a tu vida. Y como papás luego nos da miedo, ¿no? Hablando de miedo. Nos da miedo que luego los niños entren, y este sería otro de los capítulos del libro, Por fin pertenezco a las populares. Qué miedo que quieran pertenecer a un grupo solo para sentirse seguros, para sentirse aceptados, cuando en realidad no les hace bien. Entonces, en este apartado nos hablas de Vanessa. Era una niña tierna, amorosa y muy tímida, por lo que no tenía muchas amigas. Ella soñaba con pertenecer al grupo de las populares, y las películas y las novelas y todas estas cosas nos hacen creer que a veces el amor es eso, que a veces el ser popular eso es lo que todo el mundo tendríamos que tener. ¿Qué nos platicas aquí en este libro? Bueno, Vanessa precisamente lo que quiere es pertenecer a las populares, y tristemente hoy en día el término popular se refiere a los niños. Hoy cuando entienden quiénes son los populares, estamos hablando de un perfil de una niña o de un niño que son populares pero porque les tienen miedo, porque le hacen daño a los demás, porque son niños arrogantes, soberbios, que lastiman a las demás personas, y que de alguna forma muchos niños se ven de alguna forma atraídos a estos populares, porque muchas veces porque les da miedo y porque no quieren que a ellos les hagan daño, pero muchas veces porque esta fuerza de la agresión se ve reforzada por nuestra sociedad, claro. Porque el ser popular de esta forma me da cierta inmunidad para que a mí no me haga nada. Entonces yo quiero estar con el popular porque así a mí no me va a pasar nada, y yo voy a pertenecer a un grupo selecto, en donde yo voy a poder hacerle al otro y no me van a hacer a mí nada. Y en este proceso en el que para mí es tan importante pertenecer a los populares, nos estamos saltando el que los niños vean lo que es, con lo que empezamos precisamente la plática, lo que los niños vean lo que son realmente los valores, lo que es realmente la amistad, lo que es relacionarse en una forma adecuada con las demás personas, con base a respeto, y empiezan a relacionarse con base al miedo. En este cuento, Vanessa, por una circunstancia que le sucede, termina siendo parte de este grupo de las populares, pero se da cuenta que al ser parte del grupo de las populares, ella empieza a dañar a los demás, ella se empieza a dañar al hacer este tipo de circunstancias, y empieza a darse cuenta que eso no es lo que le trae un bienestar, y puede ser lo suficientemente valiente, gracias a una actividad que realiza con su maestra Cassandra, de decir no, eso no es lo que quiero, yo elijo por una relación diferente, aunque me quede sola, pero elijo por buscar otro tipo de relaciones. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos invitar a los niños, no precisamente a quedarse solos, ¿no? Pero sí a buscar formar relaciones con base en respeto, con base en amor, con base en amistad, que eventualmente eso es precisamente lo que nos va a ayudar a tener una sociedad menos violenta y con menos bullying.
y que se den cuenta que está bien y que está mal y que hagan, no sé, honor al dicho mejor solo que mal acompañado, ¿no? Pues sí. A veces también. Que les cuesta mucho trabajo, pero Ajá. ahí está precisamente la importancia de la guía del maestro que te lleva a la autorreflexión para entender esta parte. Sí, y después de cada capítulo viene una parte para reflexionar, que es muy bueno porque es didáctico, es muy ilustrativo, tiene sus fotos, bueno, que son dibujos. ¿Quién te hizo las caricaturas? Mi hija. Tu hija, mira. Mi hija que todos estudió caen diseño gráfico en la Universidad de Anáhuac. Ah, saca muy bien. Ha de ser muy buena. No, pues me parece interesantísimo, muy útil. No sé si quieras que la gente quiera, bueno, preguntarte Alguien quiere algo. con mucho gusto. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda o algo que quieran preguntarle? A Sofía Smeke, todo les quedó muy claro. Ajá. Con mucho gusto. No lo tenemos acá, pero hay un libro de apoyo para padres y maestros. Con mucho gusto, si se acerca conmigo al final, con mucho gusto yo se lo comento. Y bueno, y de hecho yo que lo he estado revisando y todo, porque pues me invitó Sofía a poderlo comentar con ella, yo veo que esto nos sirve a nosotros, porque es una guía y como está dirigido también a maestros y a padres, pues nos va a ayudar para entender cómo dirigirnos a nuestros hijos y eso a la vez enseña a los niños a ser inteligentes en sus emociones. Sí, es una herramienta buena. Gracias a ustedes. ¿Alguien más? No. ¿Algo más? Bueno. Si no hay alguna otra pregunta o comentario, mi compañera les va a hacer entrega de un sencillo reconocimiento Muchas y una gracias. medalla conmemorativa del 50 aniversario de la Universidad de Anáhuac. Gracias. Gracias.